4. Desarrollos jurisprudenciales sobre agricultura, seguridad alimentaria, biodiversidad y derechos humanos relacionados con la gestión y eliminación ecológicamente racional de las sustancias y los desechos peligrosos en el derecho comparado. 4.1 Sentencias emblemáticas y de tendencia en el derecho comparado. En este apartado de la antología se presentan dos sentencias que abordan la legalidad y legitimidad de sustancias tóxicas utilizadas en la agricultura. En ambos casos prevalece el debate sobre la ciencia y la evidencia para demostrar la probabilidad de que se produciría un perjuicio real si el riesgo evaluado se llegara a materializar. Cuestiones como la certeza y el manejo de riesgos a la luz de los principios de cautela, precautorio y de prevención se sopesan en la tutela judicial, confrontándose con el alcance y los límites de la autoridad y el deber de garantizar derechos fundamentales en la gestión pública en la tutela de la salud, el ambiente y la biodiversidad. El valor agregado de este análisis, en gran medida, se centra en el contraste de enfoques entre el Poder Judicial de un país como Costa Rica y el de un tribunal regional producto de la integración europea. El resultado y lo que está en juego es común. El derecho al ambiente y cómo proteger efectivamente la biodiversidad para garantizar la seguridad alimentaria y la salud. 1.1 Caso Flores Estrada v. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 24.513/2019, 6 de diciembre de 2019. Hechos. En 2018, el señor José María Villalta Flores Estrada, el peticionario, solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, MAGA, decretar la prohibición del uso de neonicotinoides en la agricultura. En sus solicitudes el peticionario detalló que de acuerdo con un informe elaborado por la Autoridad Europea de Seguridad Sanitaria, EFSA, los agroquímicos que contienen neonicotinoides como ingrediente activo son altamente peligrosos para distintas especies de abejas y por lo tanto pueden afectar también la seguridad alimentaria. También manifestó que varios de esos compuestos químicos habían sido ya prohibidos por la Unión Europea. El MAGA respondió que esperaría la notificación oficial de la prohibición realizada por la Unión Europea, o bien que cuando existiera certeza científica sobre el riesgo de esas sustancias, se valorarían las medidas según corresponda. Ante la negativa del MAGA, el peticionario interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En su respuesta al recurso de amparo, el MAGA argumentó que no existía a la fecha evidencia científica suficiente para prohibir el uso de los agroquímicos referidos porque no estaba demostrado que causen riesgos inaceptables a la salud y el medio ambiente. En la respuesta del MAGA se explicó también que no podían extrapolarse los resultados de una política generada para atender las circunstancias específicas de la Unión Europea a la realidad nacional de Costa Rica y que en todo caso era pertinente esperar a obtener una notificación formal de la prohibición por parte de las instancias internacionales competentes antes de prohibir su utilización en el país. Se manifestó también que el MAGA tiene claras cuáles son sus responsabilidades y competencias en materia de restricciones y prohibiciones de sustancias de uso agrícola, pero que en el caso específico de los neonicotinoides, no contaba con razones técnicas ni conocimiento formal de afectaciones en abejas por el uso de formulaciones a base de estos ingredientes activos. Se señaló asimismo que la evidencia científica y técnica que se recibiera sería valorada para adoptar las medidas pertinentes en el momento oportuno, para restringir o hasta prohibir el uso de estos productos. La Sala Constitucional resolvió que el recurso de amparo era procedente y ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería elaborar en coordinación con diferentes instituciones un estudio científico sobre los efectos en la salud, la biodiversidad y el ambiente en Costa Rica del uso de agroquímicos que contengan neonicotinoides y que, de encontrarse riesgos o daños graves en la salud, la biodiversidad o el ambiente, incluidas las poblaciones de abejas melíferas, deberán adoptarse medidas adecuadas para resguardar esos bienes constitucionales. Criterios de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 1. El ejercicio legítimo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado requiere que los recursos sean utilizados de manera racional y corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental apareja un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales,
Que se adopten las medidas que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas o bien de personas físicas y jurídicas. La posibilidad de exigir judicialmente un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. 2. En atención a su obligación de garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, las autoridades deben adoptar medidas idóneas para regular los riesgos que pueden derivar de la utilización de plaguicidas en Costa Rica. Conforme al principio precautorio, cuando no existe certeza absoluta en la información científica disponible sobre el daño o impacto ambiental que puede generar una obra o actividad, el Estado no puede utilizar este estado de duda para postergar la adopción de medidas de protección ambiental, al contrario. Las autoridades están obligadas a implementar medidas anticipadas y eficaces para impedir la degradación del medio ambiente y garantizar su sostenibilidad. 3. El Ministerio de Agricultura y Ganadería enfatiza en este amparo que, en el caso específico de los neonicotinoides, no cuenta con certeza científica del daño alegado por el recurrente. Sin embargo, debe recordarse la obligatoria aplicación de los principios que rigen la materia ambiental, entre ellos, los principios preventivo y precautorio. De modo tal que no basta con afirmar que, actualmente, no se cuente con certeza científica para demostrar el daño denunciado por el promovente, ya que existen múltiples criterios técnicos nacionales, decisiones y acuerdos internacionales, así como estudios científicos documentados en materia ambiental, que arrojan el potencial riesgo en la utilización de tales plaguicidas y productos químicos industriales denunciados por el recurrente neonicotinoides. En consecuencia, estima la Corte que, en aplicación del principio precautorio vigente en materia ambiental, así como diversos instrumentos internacionales que regulan esta rama, entre ellos la Declaración de Río y el Convenio de Róterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto del comercio internacional, sin dejar atrás la tutela especial que indican los artículos 21 y 50 de la Constitución Política que la Sala está llamada a proteger. Lo que corresponde es acoger el recurso de amparo. Análisis jurisprudencial. En este precedente emblemático, realizando una amplia interpretación del principio precautorio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica tuteló de manera conjunta y sinérgica los derechos humanos a la vida y salud de las personas, a un medio ambiente sano y equilibrado, a la seguridad alimentaria y la biodiversidad, al ordenar el estudio científico sobre los efectos en la salud, la biodiversidad y el ambiente en Costa Rica del uso de agroquímicos que contengan neonicotinoides y ordenar la adopción de las medidas correspondientes para resguardar esos bienes constitucionales de encontrarse riesgos o daños graves. En cuanto a la protección de los derechos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la salud pública, la Sala Constitucional estableció, como lo había reiterado en precedentes anteriores, que se encuentran reconocidos tanto en el plano constitucional como a través de la normativa internacional. Su ejercicio legítimo requiere que los recursos sean utilizados de manera racional y corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental, conforme al cual, el Estado debe realizar las acciones necesarias para evitar que se produzcan daños irreversibles al ambiente. Aunque esta obligación objetiva del Estado no apareja en todos los casos un derecho subjetivo de las personas a exigir judicialmente que se tome una medida determinada, sí puede solicitarse que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, página 9, párrafo 8. En cuanto a la doctrina constitucional desarrollada en esta sentencia sobre los principios de prevención y precaución en materia ambiental, la Corte afirmó que el Estado debe implementar acciones que impidan la generación de daños al ambiente. Como ejemplo,
cuando una actividad genera impactos ambientales negativos y se tiene certeza sobre los riesgos o el impacto ambiental que pueda ocasionar, es decir, si están claramente definidos o al menos son identificables. Por aplicación del principio preventivo debe realizarse una evaluación o un control de impacto ambiental antes de iniciarla para, bien, limitarla o prohibirla. Sin embargo, si no se tiene certeza científica sobre la sostenibilidad ambiental de una actividad, porque el resultado de la información disponible es un estado de duda, conforme al principio precautorio, el Estado no puede utilizar la falta de certeza como razón para postergar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del medio ambiente. En suma, la diferencia entre estos principios radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra genere. Página 9, párrafo 9. Para la Sala Constitucional, de acuerdo con el principio precautorio, el Estado tiene la obligación de disponer de todas las medidas necesarias para impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente en todas aquellas áreas de la vida social que puedan poner en peligro la existencia de las personas y vulnerar al ambiente. Página 9. Párrafo 9. De este mandato surge la facultad de policía del Estado de regular, particularmente, la comercialización y uso de los plaguicidas en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Página 10, párrafo 1. Sin embargo, cuando la administración pública no tiene certeza científica absoluta sobre los riesgos o del peligro de daño ambiental del uso de plaguicidas o productos químicos industriales que justifiquen la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del ambiente, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes para garantizar que la degradación y el deterioro ambiental sean minimizados. Página 9, párrafo 9. En este caso, el Tribunal Constitucional consultó a órganos técnicos especializados en la materia por la falta de certeza científica sobre las afectaciones por el uso de agroquímicos con neonicotinoides. De los informes ofrecidos, la Sala indicó que el uso de neonicotinoides podría constituir un riesgo para las poblaciones de abejas melíferas, además, que la reducción de la población de polinizadores es una amenaza a la seguridad alimentaria, a la exportación de productos agrícolas y a la biodiversidad. Página 11, párrafo 1. En este sentido, la Sala también determinó que, particularmente, la ingesta de frutas y bebidas con exposición a insecticidas neonicotinoides genera en las personas dolores corporales, alteración en la memoria a corto plazo, debilidad muscular, así como anomalías cardíacas y en el sistema hormonal. Además que los insecticidas neonicotinoides tienen un efecto sobre la expresión del gen de la aromatasa y potencialmente puede alterar la producción de estrógenos. Página 11, párrafo 2. Por lo que la Sala Constitucional concluyó que estas afectaciones constituían una violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la salud y un nivel digno de calidad de vida. Así, en la ponderación, la Sala Constitucional ante los argumentos del MAGA estipuló que no basta con afirmar que no se cuenta con certeza científica para demostrar el daño denunciado por el promovente, porque es preciso tener en cuenta que existen múltiples criterios técnicos nacionales admitidos por la Corte. Decisiones y acuerdos internacionales vinculantes para las autoridades, así como estudios científicos documentados en materia ambiental, que arrojan el potencial riesgo en la utilización de tales plaguicidas y productos químicos industriales denunciados por el peticionario, neonicotinoides. En este sentido, la Corte Suprema buscó dar certeza en la tutela constitucional, basando su análisis en los principios preventivo y precautorio, aludiendo a que en doctrina ambos principios se han tratado significativamente. Es notorio en este precedente el diálogo que se establece entre fuentes del derecho ambiental como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Ley Biodiversidad, No. 7788, de Costa Rica, a partir del cual se concluye que el principio precautorio debe aplicarse cuando no existe certeza respecto a la probabilidad de que una sustancia causa un grave impacto ambiental intolerable, pero existe información suficiente que se ha evaluado científicamente, como justamente ocurre en este caso de los neonicotinoides. En concreto, la Corte, al referirse a la Ley de Biodiversidad, hizo referencia a la aplicación de los criterios preventivo y precautorio o indubio pro natura para orientar su interpretación. En relación con la revisión judicial que se realizó en este caso del derecho a la seguridad alimentaria,
La magistrada Esquivel Rodríguez desarrolló una nota en la cual se expresó que la evidencia técnica recabada por la Sala Constitucional refirió que el uso de neonicotinoides podría constituir un riesgo para las poblaciones de abejas melíferas y que la reducción de la población de polinizadores es una amenaza a la seguridad alimentaria, a la exportación de productos agrícolas y a la biodiversidad. Así, existe una obligación del Estado para garantizar el derecho a la alimentación, el cual se considera cumplido cuando toda la población, y en todo momento, tiene acceso físico, social y económico a alimentos seguros y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para una vida activa y saludable. Asimismo, el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria implica una serie de principios que se deben cumplir, entre los cuales se encuentran la disponibilidad, el consumo y la utilización biológica de los alimentos. La sentencia de la Corte Suprema de Costa Rica ordenó medidas y plazos de cumplimiento para que en un año el titular del MAGA, en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado, el Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, elaborara un estudio científico sobre los efectos en la salud, la biodiversidad y el ambiente en Costa Rica del uso de agroquímicos que contengan neonicotinoides. De encontrarse riesgos o daños graves en la salud, la biodiversidad o el ambiente, incluidas las poblaciones de abejas melíferas, la Corte estableció que deberían adoptarse las medidas correspondientes para resguardar dichos bienes constitucionales. 4.1.2 Caso BASF-Agro B.V. y las demás partes demandantes contra Comisión Europea. Hechos. En 2008 y 2009 ocurrieron en la Unión Europea una serie de incidentes relacionados con el uso inadecuado de productos fitosanitarios que contenían sustancias activas del grupo de los neonicotinoides, como el fipronil, los cuales ocasionaron la pérdida de colonias de abejas melíferas y llevaron a los Estados miembros afectados a establecer diferentes medidas restrictivas. La Comisión Europea adoptó también medidas para endurecer las condiciones de aprobación de dichas sustancias respecto de la protección de las abejas melíferas y demás organismos no objetivo. Asimismo, la Comisión solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, realizar una revisión del sistema vigente para la evaluación del riesgo de los productos fitosanitarios para las abejas y posteriormente elaborar un dictamen para responder a preocupaciones específicas sobre el uso de semillas tratadas con productos que contenían fipronil. En 2013, la EFSA publicó su conclusión sobre la revisión por expertos de la evaluación del riesgo causado por el fipronil utilizado como plaguicida para las abejas. Conclusion on the Peer Review of the Pesticide Risk Assessment for Bees for the Active Substance Fipronil, conclusión de la EFSA, en la cual se determinó que hay un alto riesgo agudo para las abejas melíferas que son expuestas a las nubes de polvo que se levantan al sembrar el maíz. La EFSA dictaminó además que no puede excluirse que exista el mismo alto riesgo en los demás cultivos importantes, pero con los datos disponibles no era posible resolver todas las cuestiones planteadas respecto de la exposición de las abejas melíferas al polvo, al consumo de néctar y de polen contaminados. A partir de estos informes, la Comisión decidió modificar las condiciones de aprobación de la sustancia activa fipronil y prohibió el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que contuvieran esta sustancia. En contra de este acto, BASF-Agro B.V., BASF, titular de los derechos exclusivos del fipronil, y otras asociaciones interpusieron una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea, TGUE. BASF solicitó la anulación del reglamento No. 781/2013 argumentando que las modificaciones regulatorias para el uso del fipronil contravenían el reglamento NO 1107/2009 que regula el registro, autorización y comercialización de productos fitosanitarios, causando una violación a los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima y a los derechos de cautela, defensa, de proporcionalidad y de buena administración. Entre otros alegatos, BASF expuso que la interpretación realizada por la Comisión sobre el principio de cautela en el contexto del acto impugnado fue indebida porque no se llevó a cabo una evaluación de impacto. No se le ofreció la oportunidad de participar en lo relativo a las opciones de gestión del riesgo y se establecieron medidas desproporcionadas.
Después de desarrollar ampliamente una interpretación sobre la preponderancia de las consideraciones ambientales en las decisiones sobre la seguridad de los productos fitosanitarios y la aplicación del principio de cautela, el tribunal encontró que en el marco de la gestión de riesgo, la comisión estaba obligada a realizar una evaluación de impacto para modificar las condiciones de aprobación de productos que contuvieran fipronil y prohibir el uso y la venta de semillas tratadas con productos que contuvieran dicha sustancia activa. Así, al concluirse que la falta de una evaluación de impacto constituyó una violación al principio de cautela, el tribunal anuló los artículos 1, 3 y 4 del Reglamento de Ejecución UE No. 781/2013 de la Comisión relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa fipronil, y se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que la contengan. Criterios del Tribunal General de la Unión Europea. 1. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE, establece que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La misma normativa requiere que en sus propuestas referentes a la aproximación de las legislaciones en materia de protección del medio ambiente que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, la Comisión se basará en un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos y que, en el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea procurarán también alcanzar ese objetivo. Esta protección del medio ambiente tiene una importancia preponderante frente a las consideraciones económicas, por lo que puede justificar consecuencias económicas negativas, incluso importantes, para determinados operadores. 2. El principio de cautela constituye una orientación general del derecho de la Unión Europea que impone a las autoridades competentes la obligación de adoptar, en el marco preciso del ejercicio de las competencias que les atribuye la normativa pertinente, las medidas apropiadas con vistas a prevenir ciertos riesgos potenciales para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, otorgando a las exigencias ligadas a la protección de estos intereses primacía sobre los intereses económicos. El principio de cautela permite que, mientras no se despeje la incertidumbre científica sobre la existencia o el alcance de ciertos riesgos para la salud humana o el medio ambiente, las instituciones adopten medidas de protección sin necesidad de esperar a que la realidad y la gravedad de esos riesgos queden plenamente demostradas o a que se manifiesten los efectos perjudiciales para la salud. 3. El alcance del principio de cautela justifica y respalda la adopción de medidas restrictivas para la protección de los intereses públicos en la etapa de evaluación de riesgos de un fenómeno potencialmente negativo, siempre y cuando las medidas sean objetivas y no discriminatorias y existan estudios científicos que demuestren la probabilidad de que se produciría un perjuicio real si el riesgo evaluado se llegara a materializar, independientemente de que no sea posible determinar con certeza la existencia o el alcance de los riesgos. 4. El principio de cautela obliga a la Comisión a retirar o modificar la aprobación de un producto fitosanitario o una sustancia activa, como el fipronil, cuando la Comisión cuente con indicios sólidos y concluyentes que le permitan dudar razonablemente que el producto o la sustancia no cumplen con los requisitos de aprobación del nuevo contexto normativo para la protección de las colonias de abejas. O bien cuando la Comisión determine que los datos presentados para obtener su aprobación inicial son insuficientes para dar cuenta de la totalidad de los riesgos para las abejas, aunque en ambos casos la evidencia científica o los datos disponibles no disipen la incertidumbre científica. 5. El principio de cautela obliga a la Comisión a realizar una evaluación de impacto sobre las ventajas de adopción y de los posibles inconvenientes derivados de la falta de implementación de una medida restrictivas para la protección del interés público. La inexistencia o falta de una evaluación de impacto constituye una violación al principio de cautela, lo cual produce la anulación de la medida restrictiva. Análisis jurisprudencial. El precedente que se analiza en este apartado establece una interpretación de gran relevancia respecto del alcance de las obligaciones de protección al medio ambiente que deben tenerse en cuenta en las decisiones sobre el funcionamiento de los mercados, como las cuestiones relativas al registro, la autorización y comercialización de productos fitosanitarios, para garantizar el principio del desarrollo sostenible.
El Tribunal General de la Unión Europea determinó que el análisis de las disposiciones debe enmarcarse en el mandato contenido en el TFUE para dar una importancia preponderante a las preocupaciones ambientales, frente a las consideraciones económicas. Al recordar que el TFUE establece que la política ambiental de la Unión Europea se basará en un nivel de protección elevado y deberá tener en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos, el tribunal ponderó ampliamente la aplicación del principio de cautela en el marco de la gestión de riesgos, concluyendo que su utilización se justifica y respalda la adopción de medidas restrictivas para la protección de los intereses públicos en la etapa de evaluación de riesgos de un fenómeno potencialmente negativo. Siempre y cuando las medidas sean objetivas y no discriminatorias y existan estudios científicos que demuestren la probabilidad de que se produciría un perjuicio real si el riesgo evaluado se llegara a materializar, independientemente de que no sea posible determinar con certeza la existencia o el alcance de los riesgos. En su análisis del caso, el tribunal estableció que el principio de cautela obliga a las autoridades estatales a adoptar medidas apropiadas para prevenir la generación de riesgos potenciales a la salud pública, a la seguridad y al medio ambiente. Incluso cuando no exista certidumbre científica sobre la existencia o el alcance de los riesgos, página 9, párrafos 1 y 2, estableciendo que, la falta o insuficiencia de datos científicos no debe impedir que la autoridad pública competente adopte medidas preventivas en aplicación del principio de cautela. Sin embargo, el tribunal especificó que, cuando subsista la incertidumbre, los especialistas científicos son quienes deben realizar la evaluación científica de los riesgos. Para que la autoridad pública competente disponga de una información lo bastante fiable y sólida como para permitirle comprender todas las implicaciones de la cuestión científica planteada y determinar su política con conocimiento de causa, página 10, párrafo 7. Por tanto, incluso cuando sea imposible determinar con certeza la existencia o el alcance del riesgo evaluado, ya sea por la insuficiencia, imprecisión o por el carácter de no concluyente de los resultados de los estudios realizados, pero persista la probabilidad de que se produzca un perjuicio real si el riesgo se materializara. El alcance del principio de cautela justifica y respalda la adopción de medidas restrictivas para protección de la salud pública, la seguridad y al medio ambiente, siempre y cuando sean no discriminatorias y objetivas. Página 11, párrafo 1. Así, en la sentencia se resolvió que las autoridades europeas pueden adoptar medidas preventivas en la etapa de evaluación del riesgo de una actividad determinada con base en el principio de cautela, únicamente. En los casos en los que a pesar de que la existencia y el alcance del riesgo no han sido, plenamente, demostrados con datos científicos concluyentes, dicho riesgo, está suficientemente documentado sobre la base de los datos científicos disponibles en el momento de la adopción de esa medida, página 11, párrafo 2. En este mismo sentido, una vez concluida la evaluación científica de los riesgos, el principio de cautela obliga además a las autoridades estatales a gestionar el riesgo evaluado, lo cual consiste en la elaboración de acciones para hacer frente a un riesgo a fin de reducirlo a un nivel que se considere aceptable para la sociedad, para garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública, de la seguridad y del medio ambiente. Dichas acciones incluyen la adopción de medidas provisionales que habrán de ser proporcionadas, no discriminatorias, transparentes y coherentes con medidas similares ya adoptadas, página 12, párrafos 2 y 3. Según el Tribunal General, la determinación del nivel de riesgo que se considera inaceptable es una facultad de las instituciones estatales, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Dichas instituciones no pueden adoptar una concepción puramente hipotética del riesgo y fijar como objetivo para sus decisiones el riesgo cero, página 11, párrafos 4 y 5. Así, las instituciones estatales están obligadas a tomar en consideración en la determinación del nivel de riesgo que se considera inaceptable, la gravedad de las repercusiones para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente si dicho riesgo se materializara, junto con la magnitud de los posibles efectos adversos, la persistencia, la reversibilidad o las eventuales consecuencias a largo plazo de los daños causados y el mayor o menor grado de concreción con que se perciba el riesgo en función de los conocimientos científicos disponibles, página 12, párrafo 1.
En esta sentencia se estableció también que el nuevo contexto normativo relacionado con la protección de las colonias de abejas modificó los criterios para la aprobación y revisión posterior de productos fitosanitarios que pudieran afectarlas. Por esta razón, en específico, actualmente, se exige expresamente que la exposición de las abejas a la sustancia activa de que se trate sea tan solo insignificante o que su utilización no tenga efectos agudos o crónicos inaceptables para la supervivencia y el desarrollo de la colonia. Teniendo en cuenta los efectos sobre las larvas de las abejas y sobre el comportamiento de las abejas, página 13, párrafo 5. Por lo que, si conforme al régimen general de la prueba, la Comisión aporta indicios sólidos y concluyentes que permitan dudar razonablemente que el fipronil no cumple con las nuevas condiciones de aprobación o que los datos presentados para obtener su aprobación inicial son insuficientes para dar cuenta de la totalidad de los riesgos para las abejas asociados a la sustancia activa en cuestión, en lo que respecta, por ejemplo, a determinadas vías de exposición, el principio de cautela obliga a la Comisión a retirar o a modificar la aprobación de una sustancia activa. Lo anterior, pues, según los datos nuevos, la sustancia ya no cumpliría con los criterios de aprobación establecidos en el artículo 4 del Reglamento No. 1107/2009, página 14, pars. 5 y 6. En tercer lugar, el tribunal concluyó que la Comisión estaba obligada a realizar un análisis comparativo de las medidas previstas para la reducción de riesgos, respecto de las ventajas y de los inconvenientes de la acción o de la falta de acción. Aunque la Comisión no estaba obligada a iniciar un procedimiento de evaluación específico, sí tenía la obligación de ponderar los efectos, positivos y negativos, económicos y de otro tipo, como la protección del medio ambiente o de la salud, de su acción, así como los efectos que ocasionaría su falta de acción en la adopción de su decisión, página 24, párrafo 5. En el marco de la aplicación del principio de cautela, cuando la Administración adopta medidas restrictivas sobre los derechos de los administrados basándose, no en una certidumbre científica, sino en una incertidumbre, si bien el administrado debe soportar la posibilidad de que se le prohíba el ejercicio de una actividad económica aunque ni tan siquiera exista la certeza de que ésta comporta un riesgo inaceptable. Es preciso al menos exigir a la Administración que, en la medida de lo posible, mida plenamente las consecuencias de sus actos para los distintos intereses en juego, comparadas con las eventuales consecuencias de su inacción, página 25, pars. 4 y 5. La inexistencia de una evaluación de impacto constituyó una violación al principio de cautela, ya que el principio de cautela obligaba a la Comisión a realizar una evaluación de impacto de las medidas previstas. Página 25, párrafo 6 y página 26, párrafo 2. 4.2 Análisis de opinión por jueces integrantes de la Corte responsable de las sentencias. 4.2.1 Incorporación del Acuerdo de Escazú al ordenamiento jurídico costarricense por Damaris Vargas Vázquez. La tradición de respeto a los derechos humanos en Costa Rica se ve reflejada en los diferentes ámbitos del quehacer institucional. Especial relevancia adquiere la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pues es la única que por disposición legal es vinculante o de aplicación obligatoria. La Sala es garante de los derechos fundamentales y constitucionales vigentes en la República, por lo que en ese marco de acción es conveniente conocer cuál ha sido su posición en relación con la normativa internacional de derechos humanos, incluyendo los ambientales, y del carácter supraconstitucional de los convenios internacionales cuando regulan los derechos humanos en forma más amplia que la Constitución política. Desde hace muchos años la Sala Constitucional ha establecido que los convenios internacionales referidos a derechos humanos que otorguen un mayor nivel de protección que la Constitución política tienen rango supraconstitucional. En la sentencia No. 19.856/2020 del 16 de octubre de 2020, la Sala, refiriéndose al régimen de protección de las aguas subterráneas, dio ese carácter supraconstitucional a la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano y al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en relación con el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrados en los numerales 21 y 50 de la Constitución Política. De ahí,
Conforme la abundante jurisprudencia desarrollada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha reconocido que los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables en el país tienen igual valor a la Constitución política y priman sobre esta cuando regulan en forma más amplia el ejercicio de los derechos humanos, con lo cual se les ha otorgado valor supraconstitucional. En esa línea pueden consultarse además las siguientes resoluciones de esa sala, No 3429 a 2018 del 2 de marzo de 2018, 20357 a 2018 del 7 de diciembre de 2018, No. 18896 a 2014 del 21 de noviembre de 2014 sobre aguas subterráneas, No 8892 a 2012 del 27 de junio de 2012, No 08985-2010 del 18 de mayo de 2010, No 14623 a 2008 del 26 de septiembre de 2008, 1682 a 2007, 9685 a 2000, 2313 a 95, 5759 a 93, 3435 a 92, 2425 a 92 y 1147 a 90, entre otras. Esa posición de la jurisprudencia constitucional, de carácter vinculante u obligatoria, adquiere especial relevancia ante el impacto del Convenio de Escazú en Costa Rica, pues, como se verá, contiene normas que van más allá de la normativa interna en el ámbito de protección de los derechos humanos ambientales. 2. Antecedentes relevantes del proyecto de ley. El proyecto de ley denominado Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, corresponde al expediente legislativo No. 21.245. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto No. 2020 a 6134, de las 12:20 horas del 24 de marzo de 2020, dispuso que existía un vicio de procedimiento en la Asamblea Legislativa al omitirse la consulta previa al Poder Judicial, pues el proyecto establece obligaciones para el Poder Judicial, relacionadas, por ejemplo, con la asistencia técnica y jurídica gratuita, inciso 5, procedimientos públicos, inciso 3b, entre otros, relacionado con la organización y funcionamiento del Poder Judicial en los términos del artículo 167 de la Constitución Política. Esa norma dispone que para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia. Para apartarse del criterio de esta, se requerirá el voto de las 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea. En los votos de esa sala, números 1998-00595-8, 2001, 013273 y 200, 800, 5179, se estableció que cuando un proyecto de ley contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas, debe realizarse la consulta al Poder Judicial. En el mismo sentido, como antecedente se puede citar lo resuelto mediante el voto número 2017-004221 de las 9:15 horas del 21 de marzo de 2017, en el que también se incurrió en el vicio de procedimiento de no consultar al Poder Judicial un convenio internacional. El vicio en referencia fue superado luego de que la Asamblea Legislativa dispusiera a consultar al Poder Judicial, el cual informó que se trata de un proyecto de ley que incide en su organización y funcionamiento. Esta circunstancia exige la aprobación por mayoría calificada del Poder Legislativo. El proyecto tiene como objetivo la aprobación, en cada una de sus partes, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Free, del régimen de protección ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú y su impacto en el régimen judicial. El artículo 1 del acuerdo dispone: el objetivo del presente acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental,
Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. El Acuerdo de Escazú establece 3 principios básicos y su forma de operativización. De seguido se incluye un análisis de la incorporación de ese acuerdo y sus principios al sistema jurídico de Costa Rica. A accesibilidad de la información ambiental. El acuerdo establece en el artículo 5 que el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental comprende: a. Solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita. B. Ser informado en forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud. Y c. Ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información y de los requisitos para ejercer ese derecho. Para poder cumplir con ese principio, tratándose de personas en situación de vulnerabilidad, deben establecerse procedimientos de atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones. Lo anterior significa que el Poder Judicial debe tomar las previsiones para la elaboración de esos formularios de solicitudes y disponer de la reorganización del personal existente o adicional para la entrega de la información según las especificidades de esa población. En el caso de personas indígenas, por ejemplo, deberá considerarse la necesidad de personas traductoras e intérpretes. El impacto es significativo, pues debe responderse a la solicitud de información ambiental con la máxima celeridad posible, en un plazo no superior a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de esta, o en un plazo menor si así lo previera expresamente la normativa interna. Además, la información debe suministrarse por los medios dispuestos por la persona solicitante. Si se requiriera un plazo adicional por circunstancias excepcionales, se debe tomar la previsión para notificar al solicitante por escrito la justificación de la extensión antes del vencimiento del plazo de 30 días, sin que la extensión sea mayor a 10 días hábiles. Se generará un incremento en el servicio de comunicaciones en la institución, pues además de lo expuesto, en el caso de que la institución no posea la información requerida, deberá comunicarlo al solicitante con la máxima celeridad posible, incluyendo, en caso de poderlo determinar, la autoridad que pudiera tener dicha información y remitir la solicitud a la autoridad que posea la información solicitada, y el solicitante deberá ser informado de ello. El artículo 5 citado señala que debe garantizarse que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta. El Poder Judicial, de acuerdo con esa normativa, debe tomar las previsiones de personal que se ocupe de dar asistencia a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad a efectos de que formulen sus peticiones u obtengan respuesta. Para el caso de los pueblos indígenas no habría mayor impacto en la institución, pues desde 2018 la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica reguló el servicio de defensa pública a esa población en todas las jurisdicciones, de manera tal que ya se han tomado previsiones al respecto. Sin embargo, esas previsiones tendrían que considerarse para las demás poblaciones en esa situación, adultas mayores, afrodescendientes, detenidas o privadas de libertad, entre otras. Esto último generará un alto impacto en la institución. El artículo 6 establece la responsabilidad de contar con uno o más sistemas de información ambiental actualizados, que podrán incluir, entre otros, los textos de tratados y acuerdos internacionales, así como las leyes, reglamentos y actos administrativos sobre el medio ambiente. La Comisión de Gestión Ambiental Institucional del Poder Judicial en sesión CGAI 05-2020 del 8 de mayo de 2020, artículo 4, tomó el acuerdo que se incluiría en el sistema de información ambiental, disponible para las personas usuarias internas y externas en su página web, la normativa nacional e internacional ambiental. Labor que ejecuta el regente ambiental, quien a su vez tiene otras funciones.
Sin embargo, la normativa exige que ese sistema de información incorpore además un listado estimado de residuos por tipo y, cuando sea posible, desagregado por volumen, localización y año. Labor que está en proceso en la institución con ocasión de los proyectos que está desarrollando la comisión y que a la larga podría implicar una excesiva carga de trabajo para la persona a cargo que exija replantearse un apoyo adicional, lo cual podría impactar el presupuesto del Poder Judicial. Debe tomarse en consideración que la normativa exige en el artículo 5 en mención que el sistema de información ambiental se encuentre debidamente organizado, lo cual se cumple en seguimiento de la Ley General de Control Interno. No obstante, ese artículo indica, la información debe ser accesible para todas las personas y estar disponible de forma progresiva por medios informáticos y georreferenciados, cuando corresponda. Sobre esto último debe coordinarse con la Dirección de Planificación, la cual está a cargo del sistema georreferencial. En el sistema debe agregarse además información sobre el registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos, lo cual se ha venido realizando en el Poder Judicial en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental que incluye Goicoechea, Turrialba, Grecia, Golfito y San Ramón en lo referente a los inventarios de gases de efecto invernadero, y los demás inventarios se realizan en los edificios de corte, OIJ, tribunales y los que han participado en bandera azul, como son Golfito, Grecia, Turrialba, Santa Cruz, San Ramón, Pérez Celedón y está incluido en el plan la ciudad judicial, Goicoechea y Pocosí. No obstante, para poder responder al requerimiento legal tendría que ampliarse el informe en relación con todos los circuitos judiciales del país, lo cual significa que la respuesta tendría que ser lenta, incumpliéndose con el objetivo del proyecto, o bien reforzar la labor del regente ambiental con más personal. El artículo 5 establece además que, con objeto de facilitar que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad accedan a la información que particularmente les afecte, que las autoridades competentes divulguen la información ambiental en los diversos idiomas usados en el país y elaboren formatos alternativos comprensibles para dichos grupos, por medio de canales de comunicación adecuados. Para cumplir con ello es conveniente valorar seguir contratando los servicios de personas traductoras e intérpretes en lesco, idiomas indígenas, entre otros, o bien contratar personal de planta que se ocupe de esas funciones. Pues la información ambiental debe divulgarse en los distintos idiomas que se hablen en el país por medio de canales adecuados, en lo cual debe trabajarse. B. Participación pública en la toma de decisiones ambientales. El artículo 7, referido a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, establece el deber de promover la participación del público en procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a asuntos ambientales de interés público, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente. Se establece que para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos, debe proporcionarse al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones. Conforme a ello, la institución deberá informar: 1. El tipo o naturaleza de la decisión ambiental de que se trate y, cuando corresponda, en lenguaje no técnico. 2. La autoridad responsable del proceso de toma de decisiones y otras autoridades e instituciones involucradas. 3. El procedimiento previsto para la participación del público, incluida la fecha de comienzo y de finalización de este, los mecanismos previstos para dicha participación y, cuando corresponda, los lugares y fechas de consulta o audiencia pública. 4. Las autoridades involucradas a las que se les pueda requerir más información sobre la decisión ambiental de que se trate y los procedimientos para solicitar la información. El Poder Judicial aprobó la política de participación ciudadana que establece la participación de la ciudadanía en varias decisiones institucionales, acorde con la política de gobierno abierto. No obstante, esta normativa es aún más específica, de manera tal que debe valorarse la participación en los procesos asociados a la temática ambiental como
por ejemplo, la construcción del Plan Estratégico Institucional, la actualización del Plan de Gestión Ambiental, eventualmente las contrataciones, entre otros procesos involucrados. Lo cual significa que deberán ajustarse los procedimientos institucionales para garantizar esa participación. Aunado a ello, el derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales incluirá la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme a las circunstancias del proceso, pues antes de la adopción de la decisión, según indica la norma, deberá tenerse en cuenta el resultado del proceso de participación. Acceso a la justicia en asuntos ambientales. El artículo 8 establece que, para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, se atenderán las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda. De acuerdo con lo expuesto, el Poder Judicial deberá tomar las previsiones presupuestarias o reorganización de los recursos para que la defensa pública pueda atender de manera óptima a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Como se indicó, en el caso de la población indígena ya se han tomado previsiones para que la defensa pública destine personas defensoras públicas que atiendan a esa población en todas las materias, en ejecución de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica. No obstante, deben ejecutarse las acciones que sean necesarias en relación con el resto de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas, como son las personas adultas mayores, niñas y niños, detenidas o privadas de libertad, afrodescendientes, migrantes y otros. El artículo 8 exige que las decisiones judiciales y administrativas adoptadas en asuntos ambientales, así como su fundamentación, estén consignadas por escrito, de manera tal que deben tomarse las previsiones para que las sentencias de procesos ambientales de todas las materias que se hayan emitido oralmente se consignen de manera escrita. Deberá coordinarse con la Dirección de Tecnología de la Información para que los sistemas institucionales ofrezcan este sistema de escritura en las sentencias que actualmente se emiten en forma oral. La norma prevé la promoción de mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales, en los casos en que proceda, tales como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias. El Poder Judicial dispone de las acciones desarrolladas por el Centro de Conciliación y la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa para la atención de estos asuntos, sumadas las competencias de todas las personas juzgadoras para participar en las soluciones alternas en cada uno de los procesos judiciales propios de su competencia. 4. Fortalecimiento de capacidades y oportunidades de mejora. El artículo 10 del Acuerdo de Escazú exige el fortalecimiento de capacidades en los siguientes aspectos. Formar y capacitar en derechos de acceso en asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos. Desarrollar y fortalecer programas de sensibilización y creación de capacidades en derecho ambiental y derechos de acceso para el público, funcionarios judiciales y administrativos, instituciones nacionales de derechos humanos y juristas, entre otros. Dotar a las instituciones y organismos competentes con equipamiento y recursos adecuados. Promover la educación, la capacitación y la sensibilización en temas ambientales mediante, entre otros, la inclusión de módulos educativos básicos sobre los derechos de acceso para estudiantes en todos los niveles educacionales. Contar con medidas específicas para personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como la interpretación o traducción en idiomas distintos al oficial, cuando sea necesario. Reconocer la importancia de las asociaciones, organizaciones o grupos que contribuyan a formar o sensibilizar al público en derechos de acceso, y fortalecer las capacidades para recopilar, mantener y evaluar información ambiental. Se trata de oportunidades de mejora que el Estado debe asumir en forma prioritaria y proactiva. Para el caso del Poder Judicial los retos son mayores. El artículo 108 de la Ley de Biodiversidad dispone competencia jurisdiccional en materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal, de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria.
El no haberse cristalizado aún la jurisdicción especializada a la que hace referencia esa norma, obliga al Poder Judicial a robustecer la capacitación de la Escuela Judicial y las unidades de capacitación para fortalecer las competencias de las personas servidoras judiciales en general. Pues los procesos ambientales no solo son conocidos por las jurisdicciones contencioso-administrativa, penal y agraria, sino además por todas aquellas cuyas competencias así lo establezcan, por ejemplo, la constitucional, laboral, civil y otras. El Acuerdo de Escazú obliga a replantear en Costa Rica la posibilidad de crear una jurisdicción especializada, ya sea con recursos ordinarios aprovechando la capacidad instalada como podría acontecer con una eventual jurisdicción especializada indígena, o bien valorando la posibilidad de obtener recursos adicionales para enfocar ambos proyectos. Esta última opción es más compleja ante la situación financiera ocasionada por la atención de la pandemia de COVID-19, de ahí, es preciso acudir a la innovación y reingeniería de los servicios que ofrece el Poder Judicial para buscar soluciones posibles que garanticen a la ciudadanía la materialización de los principios de acceso a la justicia, a la información y la participación ciudadana, conforme al enfoque de avanzada que expone el Acuerdo de Escazú. La atención idónea de los procesos judiciales vinculados con la materia ambiental y el abordaje de los principios de acceso a la justicia, información y participación ciudadana que plantea esa normativa es un reto para el Poder Judicial de Costa Rica. En general, se trata de una normativa muy importante para el país y el planeta, que ofrece herramientas para atender todos aquellos conflictos que surjan con ocasión del cambio climático y la resiliencia ambiental. Es un reto que exige la concertación y articulación de acciones de la ciudadanía y de la institucionalidad costarricense. 4.3 Ensayos de opinión invitados sobre las sentencias. 4.3.1 Consolidación del principio precautorio frente a los riesgos de los plaguicidas, por Marcos Orellana. Los fallos en comento tratan la aplicación del principio precautorio en materia fitosanitaria y ambiental. Los casos llaman la atención porque les plantean a los tribunales la pregunta de cómo reflejar en el ámbito jurídico la continua evolución del conocimiento científico acerca de los riesgos ambientales y sanitarios de los plaguicidas. Aunque tanto la Corte Suprema de Costa Rica como el Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reafirman la importancia del principio precautorio, los remedios que ofrecen son diametralmente opuestos. Dos antecedentes fácticos ayudan a entender el marco de realidad de los fallos. Primero, en 2008 y 2009, y desde entonces, varios incidentes relacionados con la aplicación de productos fitosanitarios con neonicotinoides han provocado la pérdida de colonias de abejas melíferas. Segundo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha reconocido la importancia de las abejas para la seguridad alimentaria. Frente a este trasfondo, el Tribunal General conoció de una reclamación de la empresa química BASF que pedía la nulidad de la prohibición, ADOP 235. Dada por la Comisión Europea en agosto de 2013, del uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que contengan la sustancia activa fipronil. La Comisión adoptó esta medida sobre la base de la evaluación del riesgo para las abejas de la sustancia activa fipronil usada como plaguicida, publicada en mayo de 2013 por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Dicha autoridad identificó, en particular, un alto riesgo agudo para las abejas melíferas en caso de exposición a las nubes de polvo que se levantan al sembrar el maíz. En fallo de mayo de 2018, el Tribunal General rechazó la demanda de BASF. El tribunal reafirmó que el principio precautorio impone a las autoridades competentes la obligación de adoptar las medidas apropiadas con vistas a prevenir ciertos riesgos potenciales para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Además, el Tribunal General identificó tres fases sucesivas para la aplicación del principio: la identificación de los efectos potencialmente negativos derivados de un fenómeno, la evaluación de los riesgos para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente que conlleva ese fenómeno, y la gestión del riesgo mediante la adopción de medidas de protección adecuadas cuando los riesgos potenciales identificados rebasen el límite de lo que resulta aceptable para la sociedad. El Tribunal General utilizó esta construcción interpretativa como marco conceptual para analizar la evidencia científica disponible en el caso de manera pormenorizada.
Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica conoció de un recurso de amparo para resguardar los derechos a la vida, salud, alimentación y ambiente, interpuesto contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por mantener la autorización de plaguicidas con sustancias activas que presentan un riesgo a las abejas. En fallo de diciembre de 2019, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo, apoyando su análisis en el principio precautorio. La Sala consultó a órganos técnicos y expertos, los que informaron que el uso de neonicotinoides podría constituir un riesgo para las poblaciones de abejas melíferas, entre otros riesgos tanto a la salud humana, la alimentación y la biodiversidad. El fallo también observó que datos del World Resources Institute presenta a Costa Rica como el mayor consumidor de plaguicidas en el mundo, con 51.2 kilogramos por hectárea. Sin embargo, en vez de ordenarle a la autoridad administrativa que prohibiera la comercialización de los plaguicidas peligrosos, la Corte Suprema le otorgó un año de plazo al Ministerio de Agricultura y Ganadería para la elaboración de un estudio científico sobre los riesgos asociados a los agroquímicos que contengan neonicotinoides y, de encontrar riesgos o daños, entonces tendría que adoptar medidas para resguardar la salud, la biodiversidad o el ambiente, esto es, que a pesar de identificar riesgos para la salud y el ambiente asociados a los plaguicidas en cuestión, el fallo de la Corte Suprema simplemente mantuvo la desprotección. Estos dos fallos reflejan tendencias que cabe recalcar. En primer lugar, la jurisprudencia comparada evidencia la consolidación del principio precautorio frente a los riesgos de plaguicidas peligrosos. Esta consolidación se aprecia en el raciocinio y sustento normativo de los fallos. Así, la aplicación del principio es relevante tanto cuando éste tiene una base normativa expresa, como es el derecho general de la Unión Europea, como cuando la función jurisdicción aborda el amparo de derechos constitucionales. De esta manera, los canales para el diálogo entre el derecho ambiental y los derechos humanos le permiten al principio precautorio fortalecer los niveles de protección ambiental y de salud. Sin embargo, a pesar de la tendencia de consolidación interpretativa, también se pueden apreciar debilidades en la aplicación del principio, y en particular en los remedios frente a los riesgos graves de los plaguicidas peligrosos. Aunque la Corte Suprema de Costa Rica ofrece un sólido sustento normativo para su fallo, su remedio no responde al contenido del principio precautorio. Más bien, el fallo meramente prolonga la exposición a los riesgos ambientales, alimentarios y de salud humana. Esta es una vieja táctica conocida como parálisis por análisis que ciertos intereses económicos emplean para mantener posiciones de mercado y continuar lucrando con productos peligrosos, a costa de la salud de las personas y del medio ambiente. Finalmente, un último punto a destacar es que el principio precautorio opera con base en evidencia científica. Ambos tribunales examinaron en detalle la evidencia científica disponible y utilizaron el principio precautorio para abordar la incertidumbre que subyace en ciertas áreas de conocimiento científico. En definitiva, el principio precautorio no es una herramienta para sustentar normas y medidas jurídicas sin base científica, sino más bien opera cuando la ciencia evidencia riesgos aunque a la vez reconozca incertidumbres. Como el quehacer científico va fortaleciendo el conocimiento frente a los riesgos que nos amenazan, el derecho encuentra en el principio precautorio una interfaz para traducir ese conocimiento científico en protección jurídica. 4.4 Análisis comparado y conclusión. Por Claudia S. de Wind. Ambos casos analizados en este tema versan acerca de la autorización para el uso de sustancias tóxicas en consideración de su impacto en la salud humana, la biodiversidad y las abejas. El precedente costarricense, formulado por la Corte Suprema, y el europeo, surgido de un tribunal regional en el ámbito de la integración de la Unión. En ambos casos prevalece la aplicación del principio precautorio y priman las garantías procesales para asegurar y tutelar el derecho a un medio ambiente sano. Como trasfondo de ambos precedentes están los impactos económicos de la no comercialización de las sustancias tóxicas en cuestión. Existen referencias cruzadas entre los casos, ya que la evidencia científica en uno es el fundamento de los alegatos en otro. En el caso europeo se destaca cómo las directivas regionales internalizan los principios del derecho ambiental y la ponderación de la evidencia para la protección de la salud y el ambiental.
En contraste, en el caso costarricense se destacan elementos de gran relevancia y aportes invaluables al constitucionalismo ambiental.